Hola, ¿cómo han estado? Los recibo en este nuevo capítulo de Entre las Sombras. Tengo algunos mails en el correo de entrelassombras08@gmail.com en donde me reclamaron un poco porque no hablo de los hospitales, igual que pasó antes con las carreteras. Sin embargo, como la comunidad aún es muy chiquita y no muchas personas me mandan sus historias, muchas de las que les cuento son aquellas que he ido recopilando con los años. Si usted quiere que su historia salga en este canal, si tiene una historia diferente que le gustaría compartir, no olvide escribirnos al mail y mandarnos su historia. Puede enviarnos un audio a través del mismo mail y con gusto la pondremos en este canal. El día de hoy les tengo la historia de Mateo, que precisamente habla sobre hospitales. Hola, soy Mateo. Me dedico a la enfermería. Desde hace 5 años trabajo en un hospital muy importante de la ciudad de Guadalajara. Yo creía que lo había visto todo cuando llegué ahí. Bueno, ya saben, la muerte, el dolor, la desesperación, ese tipo de cosas que uno ve cuando se enfrenta a las urgencias, que fue el lugar en el que empecé a trabajar. Cuando llegué a este hospital en Guadalajara, mis familiares se sorprendieron. La verdad es que no querían que trabajara ahí. Corrían muchos rumores acerca de este hospital porque fue uno de los más afectados durante el sismo de 1985. Pero como yo nunca he sido supersticioso, no le di importancia y decidí entrar. A veces nos cambian de turno. A mí me ha tocado estar tanto en el turno de la mañana como en el turno de la noche. Y aunque también nos cambian de ala, normalmente a mí me toca estar en pediatría. O había sido así hasta hace un par de meses. Desde que llegué también supe que había historias, como en todos los hospitales, acerca de aparecidos, de fantasmas, pero claro que a mí nunca me había pasado nada. Cuando entré, como todavía era un novato, pensé que querían jugarme algunas bromas, porque me contaron acerca de un lugar al que llamaban el ala de los suspiros. A mí me dio risa el nombre, aunque la verdad es que fue una risa muy nerviosa. Que uno no sea supersticioso, ese tipo de nombres inspiran algo extraño, sobre todo porque en los hospitales y más en la noche siempre se escuchan cosas, pero no son cosas del otro mundo, son ambulancias, los susurros de los familiares, los llantos de algunos pacientes, ustedes saben. Pero que se llamara así un ala no me daba confianza. Esa zona normalmente había estado sellada hasta que la reestructuraron, pero en lugar de volver a ponerla al servicio del hospital, la empezaron a usar como bodegas. Aunque se supone que son las bodegas, a nadie le gusta ir ahí. Hasta la jefa de enfermería baja la voz cuando menciona ese lugar, y siempre que a alguien le toca ir a recoger algo, pide ser acompañado por otro. Dicen que todo empezó en el terremoto del 85, cuando toda el ala colapsó. No hubo sobrevivientes. Desde entonces, ellos me dijeron que se escuchaban sonidos como suspiros, un rumor leve, como si los bebés lloraran desde lejos, mezclados con sollozos de una mujer. Obviamente no les creí. Yo nunca había escuchado nada en esa ala. Nunca hasta hace 2 meses. Fue por esos días que me asignaron al turno nocturno, pero esta vez no en el área de pediatría, sino en el área de cuidados intensivos, justo a un costado de la sala de los suspiros. Al principio lo ignoré. De cualquier forma yo nunca había escuchado nada. Después, esa noche, desde el primer momento en el que me instalé para poder empezar con mi servicio y dar mi ronda habitual, me di cuenta de que se escuchaba algo muy extraño. Creí que era el sonido de la ciudad, las ambulancias, ya saben, los ruidos del hospital. Hasta que otra cosa empezó a pasar. Primero empecé a sentir mucho frío. ¿Saben lo extraño que es sentir frío en este hospital cuando normalmente estamos por encima de 25 grados? Decidí empezar mi ronda con una chamarra puesta. Estaba terminándola ya casi a la medianoche cuando escuché claramente el llanto de un bebé, pero no venía de ninguno de los cuartos. No teníamos recién nacidos en el área de terapia intensiva. Venía del otro lado del pasillo, de ese lugar enorme que hace de bodega, de esa sala semiabandonada. Me acerqué, prendí la linterna de mi teléfono y empecé a iluminar la placa que decía
prohibido el paso a personal no indispensable. Pero el llanto estaba ahí. Era débil, lastimero, como si un recién nacido estuviera abandonado y con frío. Pegué la oreja a la puerta. Entonces el llanto se detuvo y lo reemplazó un susurro nítido y tan cercano como si alguien estuviera a un lado de mí con los labios tocando la puerta. Ayúdame, por favor. Mi bebé tiene frío. Retrocedí de un salto, no saben lo que sentí. Me quedé ahí pasmado después de haber saltado como rana. El corazón me martillaba en el pecho. No había nadie, estaba seguro de que no podía haber nadie. La bodega estaba cerrada y solamente la jefa de enfermeras tenía la llave. Regresé corriendo, fui a buscar un café y después de terminar mi ronda decidí fumarme un cigarro. Salí a la parte donde se podía fumar, dejando a mi compañero a cargo. Se lo conté al guardia de seguridad, el señor Ramón. Él lleva 20 años trabajando aquí. Se santiguó y lo único que me dijo es: no le hagas caso, muchacho. Solo quieren compañía. Cierra tus oídos. ¿Quieren compañía?, pensé. ¿A qué se refería? ¿Y cómo es que no les iba a hacer caso? A partir de ese día comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes los eventos. Sombras que se acercaban por el pasillo, pero solamente por ese pasillo que conecta la sala de terapia intensiva con la bodega. Ahora todas las noches las he escuchado y ya no son solo llantos. Se escucha a veces como el arrastre de pies, como si alguien caminara sin rumbo al otro lado de esa puerta. A veces son golpes suaves. 3, siempre 3. Y a veces, cuando empiezo a quedarme dormido, puedo ver de reojo cómo se asoman esas sombras. Figuras que parecen de mujeres que se deslizan y se mecen de un lado a otro. Hace 3 semanas fue lo peor. Me quedé dormitando en la silla de la estación de enfermería justo después de terminar mi ronda. Fue un sueño agitado, la verdad es que yo sé que fue un sueño, pero me despertó una sensación de ahogo. Cuando abrí los ojos, había una figura inclinada sobre mí. O eso creí. Creí ver una mujer pálida con un camisón de hospital desteñido y manchado, pero no son los camisones que usamos normalmente. Parecía de otra época, fue algo que no reconocí. Sus ojos eran cuencas vacías y oscuras, y me estaba acariciando la cara con una mano gélida, canturreando una de esas canciones de cuna, pero sonaba destartalada, como si no tuviera melodía. Duérmete, mi niño, duérmete ya, que la cuna de piedra te acunará. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise moverme, pero estaba paralizado. Solo podía verla y sentir su aliento que olía a polvo y a tierra. De repente, la alarma del monitor de un paciente sonó a todo volumen en la unidad. Y entonces desperté. Pero después de revisar al paciente y darme cuenta que solamente necesitaba que le ajustara la máquina, la presión en mi pecho desapareció. Entonces, al pasar cerca de la puerta de la bodega, me di cuenta de que había marcas de pies. Marcas de pies. Después de eso comencé a solicitar mi cambio de turno, porque todas las noches ocurre algo. Puede ser algo muy pequeño, como un sonido que viene desde ese cuarto, como los pequeños golpes, a veces una sombra, y cuando volteas no hay nada ahí. La verdad es que no quiero pasar otra noche en ese lugar, junto a esa puerta, pero mientras no me autoricen el cambio de turno, no puedo arriesgarme. No sé en dónde más puedo conseguir un trabajo como este. La verdad es que cada vez me da más miedo porque no sé si es mi idea, si es que ya me quedé sugestionado con esto, pero a veces veo huellas y esas pequeñas huellas se van acercando cada vez más hacia la puerta en donde yo trabajo, en donde están los pacientes.
Y ahora entiendo por qué la llaman Sala de los Suspiros. Lo que no entiendo es por qué nadie me cuenta lo que pasó ahí, tanto a la jefa de enfermeras como a don Ramón, que son los que llevan más tiempo en ese lugar. Me dicen que lo que debo de hacer es ignorarlos, cerrar mis oídos, como si eso fuera posible. Yo sé que esta historia puede sonar increíble, que puede parecer que me lo invento, pero si no me creen, los invito a buscar la Sala de los Suspiros. No es difícil encontrar el hospital. Basta con que le pregunten a alguien de Guadalajara y seguro que ellos les dicen en qué hospital siguen pasando cosas extrañas a pesar de todo este tiempo. ¿Qué le pareció la historia de Mateo? ¿Usted cree que en los hospitales realmente se quedan las almas de los muertos? Todos sabemos que en el temblor del 85 ocurrieron grandes tragedias y que se cuentan muchas historias en torno a apariciones que ha habido después de ese fenómeno. Lo mismo ocurrió en el temblor del 2017. Si usted tiene una historia acerca de estos fenómenos o de cualquier otro que quiera compartir, no olvide escribirnos a entrelasombras08@gmail.com y nos vemos en la siguiente historia, Entre las Sombras.